la falta. Ya le veo eso, señorita. Bueno, vamos a ver en esta clase lo que es la fotosíntesis. A ver, señorita García, ¿qué es para usted la fotosíntesis, por favor? ¿Está la señorita García? Es un proceso por el que pasan las plantas, dice. Ya, obviamente que es un proceso de las plantas, pero en sí, más o menos, ¿qué es de la fotosíntesis? Es una fuente de alimentos que da energía para las plantas. Bueno, señorita Reynoso, ¿qué es para usted la fotosíntesis? Verán que estos temas ya vimos anteriormente, ¿no? Simplemente ahorita vamos a reforzar un poquito. Es un proceso químico donde las plantas obtienen, es un proceso químico donde las plantas obtienen energías a través de los rayos solares. Ya, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Es un proceso. Desde ahí partamos. Antes de seguir la clase, les voy a pasar un video, ¿sí? Para que se acuerden un poquito sobre esto, ¿no? Su micrófono, Lisen, está apagado. En los procesos vegetales, ¿sí? Vean, nosotros tenemos dos procesos básicos. Uno que es la fotosíntesis y el otro que es la respiración celular, ¿sí? En la fotosíntesis, ustedes saben que se produce básicamente gracias a la energía del sol. Pero como ya dijo su compañera, ¿no es cierto? También es un proceso químico. ¿Por qué es un proceso químico? ¿Alguien sabe? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Por qué la fotosíntesis es un proceso químico? Por el dióxido de carbono. Bueno, algo tiene relación, pero ¿por qué? Básicamente. A ver. ¿Alguien que tenga la idea? Ya les dio la pauta a la señorita García. Dicen por la formación de azúcares. Exactamente, ¿no es cierto? Es un proceso químico porque aquí intervienen dos sustancias, ¿sí? El agua, ¿sí? Más el anhidrido carbónico, ¿sí? Vean, estas dos sustancias reaccionan, ¿no es cierto? Gracias a la acción del sol. Con la acción del sol o la energía lumínica, ¿no es cierto? Produce dos sustancias también, que son la glucosa y el oxígeno. Ustedes saben que este proceso prácticamente es para purificar, ¿no es cierto? El anhidrido carbónico y lanzar a la atmósfera oxígeno, el cual nosotros respiramos, ¿sí? Por eso es un proceso químico. Vuelvo y repito, porque aquí hay las dos sustancias, agua más anhidrido carbónico más la energía del sol o la energía lumínica produce glucosa, ¿sí? Produce glucosa más el oxígeno. ¿Alguien me puede indicar para qué sirve la glucosa en nuestro organismo? A ver, señorita Pila. ¿Para qué sirve la glucosa? Para producir como energía en todo nuestro cuerpo, como la digestión y esas cosas. Bueno, a ver, alguien más. Señorita Veloz. ¿Para qué sirve la glucosa? Igual dicen para ayudar a los procesos que necesita cumplir nuestro organismo. Bueno, vean, la glucosa, ¿no es cierto?, es un producto del metabolismo de nosotros, del metabolismo celular. Cuando hablamos de glucosa, tenemos que irnos al campo de los hidratos de carbonos, ¿sí? Los hidratos de carbonos vienen a ser todas las azúcares, vienen a ser todos los almidones, ¿sí? Cuando nosotros comemos o asimilamos alguna de estas sustancias, ¿no es cierto?, en nuestro organismo se transforma en glucosa, ¿sí? Gracias al páncreas, que lanza una sustancia que es la insulina. Y la insulina degrada la glucosa, ¿no es cierto?, para proveernos a nosotros de la energía necesaria.
¿sí? Para que nosotros podamos realizar nuestras actividades diarias. Vean, por eso es importante esto lo que es la glucosa. Y hablando de las plantas, ¿no es cierto? También tienen ese proceso en el cual se ayudan, ¿no es cierto?, para cumplir con sus funciones vitales. Pero bueno, vamos a ver, en fin, qué es la fotosíntesis, ¿no? A ver, señorita Veloz, ayúdeme por favor. Ya, listo. La fotosíntesis es el proceso anabólico mediante el cual se sintetizan compuestos orgánicos como la glucosa a partir del CO2 y el H2O, empleando como fuente de energía la luz solar. En la fotosíntesis, la energía luminosa se convierte en energía química. Elementos necesarios para la fotosíntesis: la luz, clorofilas, agua, CO2, enzimas fotosintéticas. Ya, muy bien. Vean, aquí viene otra interrogante. ¿Alguien me puede decir qué es el anabolismo? Hay dos procesos, ¿no es cierto? El anabolismo y el catabolismo. Vean, ¿qué es el anabolismo? Verán que todo eso hemos visto, ¿no? Ventajosamente yo soy su propio profesor para que no digan, no es que no nos dio, todo eso vimos. A ver, sino que no se acuerdan. A ver, por favor, ¿qué es el anabolismo? Vean, solamente con esta fórmula podemos darnos cuenta qué es el concepto de anabolismo. A ver, analicen un poquito. A ver, Daniela, te veo pensativa. Creo que ya estás por ahí. ¿Qué sería el anabolismo? Dicen el anabolismo es el proceso que a partir de moléculas pequeñas se forman grandes. Exactamente, sí. Por eso les decía, vean, solamente viendo esta fórmula, ustedes pueden dar el concepto, ¿no es cierto? De sustancias simples, ¿no es cierto? Se forman sustancias más complejas. Eso es el anabolismo, ¿no? Por eso dice, la fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque del agua, del anhidrido carbónico, nos da la glucosa y el oxígeno, ¿no es cierto? Por eso, sustancias simples nos dan sustancias más complejas. ¿Y qué será el catabolismo? Y eso lo hace la respiración celular. A ver. Funciona exactamente al contrario. Sustancias complejas se traducen a moléculas más simples. Exactamente. Vean. Simplemente es un poquito de analizar nomás, ¿no? El catabolismo es lo contrario. De sustancias más complejas o complejas, ¿no? Se hacen sustancias más simples. Y eso es lo que hace la respiración celular. Vean, parte de aquí, en cambio, parte de la glucosa, del oxígeno, y da a la atmósfera el anhídrido carbónico. Ustedes saben que en la fotosíntesis hay dos fases, ¿no? La primera fase es la fase lumínica propiamente dicha, donde se produce la fotosíntesis. Y la otra es la fase oscura, ¿sí? Es un proceso contrario. Vean, en la fase de lumínica, ¿no es cierto? Prácticamente recibe el anhídrido carbónico a través de la clorofila, ¿no es cierto? Este pigmento verde que tienen las plantas, ¿sí? Se dirige a toda la planta, sintetiza, ¿no es cierto? Y libera oxígeno a la atmósfera. Durante la noche, en cambio, hace el proceso contrario, ¿sí? En este caso, ahí comienza a respirar la planta. Vean, por eso se han de ver ustedes que no es aconsejable colocar una planta dentro de una habitación de una persona que está durmiendo, ¿sí? Por este proceso, vean, porque elimina durante la noche las plantas el anhídrido carbónico. Y se han de haber oído una muerte que se dice la muerte dulce, ¿sí? En la cual la persona se acuesta, se duerme y ya no despierta. Vean, y no tiene ningún síntoma. Vean, entonces, esa es la muerte dulce, ¿no? Producida por el anhídrido carbónico. Entonces, la fotosíntesis, propiamente dicha, como les digo, tienen estas dos fases, ¿no? Pero se produce básicamente durante la mañana con los rayos del sol. Pero ¿quién ayuda a hacer la fotosíntesis? Prácticamente es este pigmento que tenemos aquí, los cloroplastos que forman la clorofila, ¿sí? Este pigmento verde absorbe los rayos solares, ¿no es cierto? Lo transforma
en glucosa y en oxígeno, y a través del sistema del floema y del xilema de las plantas, se va a todas las plantas y comienza a eliminar agua y también oxígeno. ¿Sí? Prácticamente ese es el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? En cambio, en la noche es lo contrario. ¿Sí? Elimina anhídrido carbónico. Vean, ¿a través de qué? A través de la savia bruta, ¿no es cierto? Que posteriormente se transforma en la savia elaborada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señores y señoritas estudiantes? ¿No? ¿Qué son los cloroplastos? Vean, tan importante esto, ¿no es cierto? Son gránulos que se encuentran en las hojas de las plantas, ¿sí? Que contienen prácticamente lo que es la clorofila y le da ese color, ¿sí? Ese color verdoso a las plantas. Vean, ¿para qué nos sirven? Prácticamente es para esta función de la fotosíntesis, ¿sí? Aquí, prácticamente, en la fase luminosa, tenemos dos enzimas, el ATP y el ADP. ¿Alguien me puede decir qué es el ATP? A ver. El adenosintrifosfato. Ya, y el ADP. Adenosindifosfato. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Estas dos enzimas son fundamentales para este proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Son las que absorben y ayudan a la clorofila a degradar, ¿no es cierto? A estas sustancias. Bien, como les decía, tenemos las dos fases, ¿no? La fase luminosa, como dice aquí, en la etapa clara de luz que golpea la clorofila, excita, ¿no es cierto?, a un electrón a un nivel energético superior, ¿sí? ¿Cuál es eso? Es el ADP y el ATP, ¿sí? Para transformar, ¿no es cierto?, en esa energía luminosa en las sustancias que ya vimos, tanto la glucosa como el oxígeno. Aquí podemos ver un cuadro comparativo entre las dos fases, ¿sí? La fase luminosa y la fase oscura, ¿sí? Aquí tenemos, vean, en la fase luminosa la que actúa fundamentalmente es la clorofila, ¿sí? Es la clorofila. En cambio acá es un desecho de esta fase, prácticamente lo que es el anhídrido carbónico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. No, que ya no pasa las diapositivas, esperen un ratito. Luego tenemos el proceso de respiración celular. ¿Sí? El proceso de respiración celular, como ya les dije anteriormente, es un proceso inverso, es un proceso catabólico. Vean, aquí, ¿no es cierto?, de la glucosa más del oxígeno, en cambio, emite, vean, el dióxido de carbono, moléculas de agua y la energía. Aquí ya tenemos lo que es el ATP, que es el adenosintrifosfato, el cual nos ayuda a nuestro organismo y a los diferentes organismos vivos a fortalecer y cumplir esta fase de transformar los hidratos de carbono en energía para que los organismos puedan, ¿no es cierto?, realizar sus actividades normales. Pero vean, como dice aquí, ¿qué es la respiración celular? Es la degradación de la glucosa mediante el uso del oxígeno o alguna otra sustancia inorgánica. Se conoce como respiración celular. La respiración celular que necesita oxígeno se llama respiración aeróbica. Aeróbico significa que necesita oxígeno, ¿vean? Pero como ustedes pueden darse cuenta, siempre va a estar unido, ¿no es cierto?, a esta molécula de ATP, que es el adenosin trifosfato. Bueno, a ver, señor Sevilla Fran, ¿qué es la fotosíntesis? El proceso de cuando las plantas toman sol para crecer. Bueno, a ver, señorita Jacome Doménica. ¿Tiene algún problema? Bueno, señor Huitrón Michael.
Dígame, profe. ¿Qué es la fotosíntesis? Veo que no ha estado en clases. Estoy ahorita en la ronda de preguntas. Veo que no ha estado en clases usted. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué entendió? A ver, señorita Keira Sánchez. ¿Qué es la fotosíntesis? Luis Testigo. Verán que el compañero vicerrector está aquí en la clase, ¿no? Y aquí es testigo. A ver, señorita, a ver quién no le he preguntado. Señor Marcillo, a ver. Es un proceso donde las plantas se alimentan transformando los rayos del sol, el CO2 y el agua en O2. A ver, usted ya me hizo una mezcolanza ahí. Solamente la parte de primera, es un proceso. Eso es lo único válido. Es un proceso que las plantas realizan para poder alimentarse, donde transforman el agua, los rayos del sol y el CO2 en O2. A ver, ¿y cómo transformamos los rayos del sol? Mediante la fotosíntesis. Todas las plantas. A ver, para que quede claro, por favor. La fotosíntesis es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso anabólico, ¿sí? Que necesita la energía del sol para transformar el agua y el anhídrido carbónico en una sustancia. ¿Cuál es esta sustancia? La glucosa. Y también transforma el oxígeno, ¿no es cierto? Que es necesario para que nosotros podamos vivir, ¿sí? A ver, señorita Mullo, ¿qué es la respiración celular? Nada. A ver, señor Bonilla. Es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinamos compuestos orgánicos. A ver, deje de estar viendo en un celular o en alguna cosa. No sabe ni leer bien, inclusive. Uno se da cuenta rapidito de las personas que comienzan a ver en el celular, ¿no? A ver, señor Ceballos Ronald. Me parece que, si mal me acuerdo, es un proceso catabólico en el cual están el ATP incluidos, no incluidos, se me fue la palabra. Bueno, está en el ATP y el ADP. Bueno, básicamente la respiración celular es un proceso inverso a la fotosíntesis, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que ahí, en cambio, de la glucosa más del oxígeno, ¿no es cierto?, se transforma en anhídrido carbónico y agua. ¿Sí? Es un proceso inverso. Pero mucho ojo, en la respiración celular no interviene la energía lumínica, ¿sí? Sino es un proceso propio de los organismos. Por eso les decía que no coloquen una planta dentro de una habitación, ¿sí? Porque durante la noche la planta, ¿no es cierto?, envía o sale de la planta de este proceso anhídrido carbónico, ¿sí? Y en caso de las personas, en caso de nosotros, podemos morirnos, ¿no? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Algo que no quedó claro? ¿No? Bueno, hasta ahí nomás quedamos con este tema. Muchas gracias.